Esta clase es un anexo de la clase de péptidos gastrointestinales. Hablaremos de la fisiología del hambre. Explicaremos brevemente los mecanismos involucrados en las sensaciones de hambre y saciedad, y para ello utilizaremos el contenido de dos publicaciones científicas en revistas médicas y los textos clásicos de fisiología que hasta ahora hemos utilizado. Los mecanismos que modulan la ingesta de alimentos son complejos. El hambre y la saciedad están controlados por hormonas y señales nerviosas que se intercambian entre el cerebro y el tracto gastrointestinal. Cuando hay alimentos en el tracto gastrointestinal, las señales de saciedad van a predominar. Cuando no hay alimentos, predominan las señales de hambre. El equilibrio entre señales de hambre y saciedad es fundamental para la regulación del apetito y el peso corporal. Los desequilibrios derivan en ganancia o pérdida de peso. La voz de origen griego orexia significa apetito, necesidad de comer. De dicha voz griega deriva el término anorexia, cuyo significado seguramente conocen todos. Durante el ayuno, el estómago no está quieto, sino que hay un patrón de motilidad denominado complejo motor migrante, que cumple la función de eliminar residuos alimentarios en el período entre comidas. El complejo motor migrante tiene tres fases. Una fase en la que no hay contracciones o de quiescencia y se observan ondas lentas que no desencadenan potenciales de acción y por lo tanto no hay contracciones. En la segunda fase comienzan a aumentar las contracciones en frecuencia y amplitud y en la tercera fase llegan a su máximo, las cuales coinciden con el pico de hambre y por eso se han denominado contracciones de hambre. Este ciclo dura aproximadamente 130 minutos, unas 2 horas, y se repite hasta la ingestión de la siguiente comida. La hormona principal que regula este ciclo es motilina, la cual alcanza su pico justo antes de la fase 3. La grelina es otro péptido similar a la motilina, la cual también se secreta en el fundus gástrico antes de las ingestas de comida. Ambas son señales para el hambre. Justo antes de ingerir una comida, el hambre será máxima. Durante la ingesta de alimentos ocurre el proceso de saciación, es decir, el hambre va disminuyendo hasta que ya no hay sensación de hambre y se detiene la ingesta. Este ciclo reinicia cuando ya se ha digerido la comida. La acomodación gástrica ante la ingesta de alimentos se debe a disminución del tono gástrico. Los mecanorreceptores gástricos son los responsables de dicha acomodación. Los receptores sensibles a la elongación permiten la tolerancia para el aumento de volumen del estómago de manera que pueda recibir la comida, en tanto que los receptores de tensión determinan las señales de saciedad cuando la presión intragástrica se eleva. Estas señales de los mecanorreceptores son transportadas al tallo cerebral a través de aferentes vagales al núcleo del tracto solitario. Con el paso progresivo de los alimentos hacia el duodeno y para evitar un exceso de grasas y proteínas en el intestino delgado, las células enteroendocrinas duodenales censan la composición de los nutrientes y liberan péptidos de saciedad como el péptido similar al glucagón y colecistoquinina, que subsecuentemente activan los aferentes vagales o entran en la circulación. El efecto sobre la motilidad gástrica será aumentar la acomodación y disminuir el vaciamiento gástrico. Como ya dijimos, la distensión gástrica envía señales vagales hacia el núcleo del tracto solitario, desde el cual se envían señales anorexígenas al centro del hambre. Para analizar los mecanismos que regulan el hambre y la saciedad en el sistema nervioso, utilizaremos el esquema habitual de vías, aferentes y eferentes, y centros integradores. Es decir, examinaremos las vías orexigénicas que aumentan el apetito y el hambre, y las vías anorexogénicas que hacen lo contrario, y los centros que integran las señales de estas vías. Recordemos con esta imagen la ubicación del hipotálamo. Observen el fórnix. En el hipotálamo hay varios núcleos o centros integradores. Veamos más de cerca.
En el hipotálamo se produce la interpretación e integración de la mayoría de las señales aferentes neurales y humorales para coordinar la ingesta a través de la sensación de hambre o de saciedad. En la región del núcleo ventromedial y el núcleo arcuato se encuentra el centro de la saciedad y se denomina así a esta región porque al estimular a esta zona se inhibe el deseo de comer, en tanto que al destruirla provoca un apetito voraz. Por el contrario, la región lateral del hipotálamo es considerada el centro del hambre. Al estimularla genera hambre y al destruirla se anulan los deseos de comer hasta llevar a la desnutrición. Existe un sofisticado mecanismo regulador del hambre y la saciedad por parte del hipotálamo, en especial en el núcleo arcuato. Allí continuamente se recibe información a través de vías orexigénicas y anorexigénicas centrales y periféricas. Este gráfico da una idea de la complejidad de ambas vías. Los centros integradores reciben señales de adiposidad mediadas por leptina e insulina y señales de saciedad principalmente mediadas por los péptidos y hormonas gastrointestinales. Los centros hipotalámicos integran estas señales provenientes de las vías orexigénicas y anorexigénicas. La proopiomelanocortina o PONC es un polipéptido que se produce en varias localizaciones del sistema nervioso central y cuyas sucesivas escisiones de la cadena peptídica dan lugar a otras hormonas y péptidos activos. Vemos que uno de esos productos es la melanocortina estimulante alfa o alfa-MSH. En el núcleo arcuato del hipotálamo hay al menos dos tipos de neuronas que expresan neuropéptidos. Un tipo de neuronas produce proopiomelanocortina o PONC. Las neuronas PONC reciben estímulos de tejido adiposo por medio de la insulina y la leptina y del tracto gastrointestinal por la grelina y otros péptidos intestinales a través del núcleo del tracto solitario. Las neuronas PONC a nivel de su sinapsis liberan la hormona melanocortina estimulante alfa, que se une a receptores acoplados a proteína G de melanocortinas MC3R y MC4R, presentes en las neuronas de segundo orden ubicadas en el tronco encefálico, la médula espinal y otras regiones del sistema nervioso central. Las neuronas PONC también inhiben al centro del hambre en el hipotálamo lateral y al fórnix. La estimulación de estos receptores promueve la saciedad y reducen la ingesta de comida. El 90% de este grupo de neuronas PONC en el núcleo arcuato también sintetizan otra proteína, la transcrito regulada por cocaína y anfetamina o CART, que también es anorexigénica y su acción está mediada por el péptido similar al glucagón. El otro grupo de neuronas presentes en el núcleo arcuato sintetizan neuropéptido Y y péptido agouti, que son orexigénicas, es decir, aumentan el hambre. Estas neuronas reciben señales del tejido adiposo. Si el balance energético es positivo, es decir, si se consumen más nutrientes de los necesarios y empieza a aumentar la grasa corporal, aumentan los niveles de leptina, la cual inhibe a las neuronas NPY-agouti. El neuropéptido Y es el más potente estimulador del apetito. Las neuronas del núcleo arcuato, al recibir el estímulo de la leptina, también envían señales inhibitorias para disminuir la liberación de hormonas anabólicas, como tirotropina, oxitocina y hormona de crecimiento. Se les enviará el acostumbrado cuestionario de esta clase. También sería muy conveniente que usted hiciera una exposición a sus compañeros o a un familiar con este gráfico
con este gráfico sobre los procesos que controlan el hambre.